Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro de AVEDA, el 12º encuentro de AVEDA realizado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Y estamos muy contentos y muy agradados, no solamente por la realización de este nuevo encuentro, como digo, el 12º, en este día del 24 de septiembre, sino porque tenemos a un invitado especial, un académico muy importante venezolano y en el área que vamos a tratar hoy, que también tiene mucha relevancia desde el punto de vista internacional, en todo el espectro internacional, y se trata del profesor Ramón Escobar León, quien va a tratar el tema de la ejecución de los laudos en el extranjero anulados en la sede. Tema, como hemos conversado, muy relevante y de mucha importancia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Está en el flyer de invitación. Quería recordarles también que próximamente, el mes que viene, en el mes de octubre próximo, vamos a tener, luego del encuentro de hoy con el doctor Escobar León, nuestras jornadas anuales de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, cuyo núcleo central, cuyo hilo conductor es el derecho de propiedad, antiguos y viejos problemas y el rol del Estado, donde va a haber ponentes tanto nacionales como internacionales. Ya les invitamos, están cordialmente invitados para el 21 y 28 de octubre. Y bueno, sin más, quiero hacer la presentación de nuestro invitado a este 12º encuentro de AVEDA. Como digo, el doctor Ramón Escobar León, abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, egresado de nuestra alma mater en el año 1974. Es magíster en administración de empresas, egresado de la misma Universidad Católica Andrés Bello en el año 97. Es doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Letras de la misma universidad, magna cum laude en el año 2016, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y tiene un diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela en la Fundación Rómulo Betancourt 2020. Estamos, como digo, sumamente contentos y agradados que el doctor Ramón Escobar León nos dé esta ponencia hoy y nos acompañe en este encuentro de amigos de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo con un tema muy importante, como decía, desde el punto de vista del arbitraje, desde el punto de vista internacional, con grandes casos, como veremos, importantísimos casos relevantes en el ámbito internacional en cuanto a la ejecución de los laudos en el extranjero y anulados en la sede. Dada la invitación del doctor Ramón Escobar León, tuve oportunidad de leer algunas sentencias y algunos artículos especializados en la materia, y desde el punto de vista del derecho administrativo nos pareció interesantísimo, porque eh, hay casos como el caso Comisa versus Pemex, o el caso muy famoso de Yukos Capital Saar y Rosneft Oil Company, o también el caso muy importante, el caso Castillo Bozo. Son distintos casos con distintas problemáticas que tienen que ver con la ejecución de los laudos en el extranjero anulados en la sede, y esa dificultad de el tema de la sede y el tema de vincularlo con una determinada
sede, ya sea la sede principal o la sede doméstica. Por lo tanto, tenemos algunas inquietudes y muchas expectativas con la importante conferencia que nos brinda hoy el profesor Ramón Escobar León y al quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor Ramón Escobar León, tiene usted el uso de los micrófonos y bienvenido en nombre del Consejo Directivo de AVEDA y la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Muchas gracias, Juan Domingo Alfonso, por esta gentil invitación. A AVEDA también le agradezco la invitación de haber organizado este foro de hoy. A Jessica Vivas Rosso por el apoyo tecnológico. Agradezco la presencia también de Carlos Huefe, mi ahijado, miembro de la promoción que lleva mi nombre, Irene Loreto, Juan Corodi, mi querido amigo James Otis Ronder, que es una de las mayores voces en materia de arbitraje en Venezuela y con proyección internacional. Este tema que ya anuncia su importancia Juan Domingo en la presentación, es una materia que está en evolución, donde los venezolanos no podemos tener unas posiciones abstractas, sino manejar esto dentro de un marco teórico, teniendo en cuenta los casos prácticos que hemos tenido los venezolanos y su relación con los casos que ha habido internacionalmente. Y a eso me pienso referir. Yo voy a hacer una pequeña precisión terminológica para ubicarme en el marco teórico. Pienso hacer una pequeña presentación teórica del cuadro, del contexto jurídico y político dentro del cual creo que debemos movernos en el análisis de este tema. Referirme a la Convención de Nueva York, que es fundamental en este asunto de reconocimiento y ejecución de laudos en el extranjero, y su interpretación, cómo los distintos estados interpretan de una manera diferente la normativa de la Convención de Nueva York, los laudos zombies, es decir, los laudos a los que se refirió Juan Domingo, aquellos laudos que pretenden ser, que habiendo sido anulados en la sede, se ejecutan en el exterior. Un concepto muy importante, en mi opinión, para entender la naturaleza de los laudos zombies, que es el orden jurídico arbitral, que se debe básicamente al impulso que le dio a esta noción el jurista francés Emmanuel Gaillard, recientemente fallecido. Cuando analicemos los casos prácticos, primero me voy a referir a los que mencionó Juan Domingo, que son los casos internacionales de laudos que han sido anulados en la sede, pero se han ejecutado. Vamos a analizar 3 de ellos o 4 de ellos, según lo que el tiempo permita, para después referirnos a los casos venezolanos, que si bien no son específicamente laudos zombies, sí son casos muy interesantes de ejecución de laudos venezolanos en el extranjero, o un caso como el de Castillo Bosa, que es un laudo que se dictó en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América, y que pretendió anularse su ejecución en territorio estadounidense con un amparo en Venezuela. Entonces, ese va a ser el desarrollo de mi exposición. Debo decir algo a lo que siempre se refiere James Rodner, que es que el arbitraje es un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros que supone que se va a cumplir por completo el arbitraje y la ejecución del laudo. Ahora, en un momento cuando no había muchos arbitrajes, el porcentaje de ejecución voluntaria de los laudos era muy elevado. En la medida que se ha expandido la utilización del arbitraje, en esa misma medida ha aumentado los recursos de nulidad y los problemas de ejecución en el extranjero. Entonces, que hay una relación que hay que tener en cuenta. Los problemas judiciales de recursos de nulidad o de amparo y conflictos procesales en el orden internacional han venido aumentando en la medida que ha aumentado la utilización del arbitraje. Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero es un asunto que se está viendo. Yo soy defensor del arbitraje, creo en el arbitraje y pienso que hay que promoverlo. Pero no creo
que debemos tener la opinión que los árbitros son una especie de dioses que no se equivocan. No, es que es árbitro. Bueno, el árbitro es un ser humano, en el caso venezolano, un jurista venezolano que se puede equivocar y puede acertar. Para el caso de que la parte afectada piense que se ha equivocado, yo no creo que podamos pensar en quitarle a esa parte afectada el derecho a disponer de algún recurso. Por eso es que también pienso que esa propuesta que hay de que debe reformarse la Convención de Nueva York para eliminar los recursos de los estados, eso no lo veo yo viable. Bueno, estos son los comentarios, vamos a decir, generales que quería hacer de entrada. Un asunto adicional a este marco teórico y a la que me tengo que referir es al estilo de los laudos. Cuando nosotros pensamos que un laudo venezolano o de cualquier otro país se quiere ejecutar afuera de ese país, la mejor recomendación que se puede hacer es que esos laudos sean escritos en un buen lenguaje, sean expresados claramente, un estilo gramatical que respete la regla de oro, sujeto, verbo y predicado, sin montar adjetivos innecesarios y recargar la prosa con un estilo barroco de meter incisos dentro de los incisos y explicar lo que ya ha sido explicado. Emmanuel Gaillard, que tiene un trabajo fundamental para entender esto, que se llama, que está aquí, Aspect philosophique du droit del arbitraje internacional, tiene otro trabajo, este es el libro sobre filosofía del arbitraje, que es un libro importante para entender el concepto del orden jurídico arbitral. Él lo maneja desde un punto de vista filosófico, no jurídico, más de filosofía del derecho que otra cosa. Él tiene otro trabajo muy importante que se llama Sociología del arbitraje, donde cuando se refiere al estilo de los laudos excesivamente largos, él lo llama de una manera un poco, con un poquito de ironía y de humor, narcisismo arbitral. Dice, no hace falta extenderse tanto. Esto es una recomendación fundamental porque entre más claramente expresado esté el laudo, va a ser más fácil su interpretación y su ejecución, porque vamos a ver que los obstáculos que hay para el reconocimiento y ejecución del laudo anulado en sede en el extranjero es uno de los obstáculos es la interpretación múltiple que se hace de la Convención de Nueva York. Entonces, dicho esto, dentro de este marco teórico voy a pasar a referirme a los casos que ya se adelantó Juan Domingo, los casos que la doctrina extranjera más analiza cuando se estudia este tema de los laudos zombies. Bueno, cuando estamos frente a un laudo zombie, estamos ante un laudo que ha sido anulado en el país donde se dictó ese laudo. Supongamos un laudo que se dictó en Rusia, en Moscú, o en México, o en Caracas, que un tribunal ruso, o un tribunal mexicano, o un tribunal venezolano lo anula como consecuencia de un recurso de nulidad. ¿Se puede ejecutar ese laudo fuera? Pues sí, precisamente, es lo que se llama un laudo zombie. Bueno, ¿y cómo queda el tema de la soberanía? Si el país, el Estado soberano, cuyo poder oficial lo anuló, no lo deja sin efectos, no deja sin efectos este laudo, ¿cómo entonces es posible que este laudo se pueda ejecutar como ocurre en otro país? Entonces es donde entramos. Hay varias explicaciones. Yo me voy a ceñir a una sola, buscando la sencillez de esta exposición y la propia sencillez que yo he procurado imponerme para poder entender estos temas algo complejos y polémicos. Hay una cosa, repito, definida e impulsada por los franceses, que es fundamental, repito, es todo un libro para entenderla, porque se llega a ello sobre la base de un análisis sofisticado, que se llama el orden jurídico arbitral. De manera, visto así el asunto, hay el orden jurisdiccional del Estado
Y otra cosa que vive en paralelo, que es el orden jurídico arbitral, que permite entonces, sobre la base de esta noción, que yo ejecute un laudo dictado en Venezuela, donde voy a tener problemas en su ejecución, donde puede tener un problema con recursos que me lo anulen, voy y lo ejecuto afuera. Vamos a ver que esto no es tampoco tan fácil. Aquí hay una serie de obstáculos que ya los vamos a ir viendo con los casos prácticos, una serie de obstáculos difíciles de saltar que se nos van a presentar, sobre todo por la interpretación que se hace por los distintos estados, repito, de la Convención de Nueva York. Aquí debo hacer un paréntesis. Para buscarle una interpretación uniforme a la Convención de Nueva York, nada mejor que leer al profesor holandés Albert Bomberg, que tiene un libro, que vamos a decir es el libro más útil o más recomendado para entender este concepto del orden jurídico arbitral. El libro se consigue en Amazon. Ya le voy a decir, estoy buscando el título exacto. Se llama Albert van der Berg, de New York Arbitration Convention of 1958. Lo único malo que tiene este libro es que vale $150 en Amazon. Pero vamos a decir, la Biblia en materia de examinar los criterios de interpretación que deben utilizarse al interpretarse la Convención de Nueva York. Entonces, esta es la razón por la cual se pueden ejecutar laudos anulados en la sede. Ahora bien, ¿cuáles son los casos? Voy a analizar los casos ya mencionados por Juan Domingo y extraer de ahí algunas nociones, unos conceptos abstractos que son los que han servido a estos tribunales en Francia, tribunales ingleses y tribunales estadounidenses de permitir la ejecución de esos laudos que han sido anulados en la sede. Voy con el primero, que es muy citado por la doctrina comparada, que es el caso de Yukos Capital versus Rosneft. Se trata de aproximadamente cuatro laudos que fueron dictados en Moscú. La empresa Yukos recurrió y los tribunales rusos lo anularon. Bueno, la empresa acreedora de los laudos se fue a ejecutar estos laudos en Inglaterra, en cuyo territorio pide el reconocimiento. El reconocimiento, que es una noción previa a la de la ejecución, quiere decir darle entrada al orden jurídico interno a ese laudo a través del reconocimiento, que en el caso venezolano, que en eso tenemos una legislación de avanzada, no hace falta el exequatur. En el caso español, como vamos a ver cuando examinemos el caso Petruca, se exige el exequatur. Y aquí ya empezamos a ver los obstáculos. Pero una vez que se reconoce, se le da entrada al orden jurídico interno a ese laudo dictado en otro país, se puede ejecutar. En el caso de Yukos, el tribunal inglés autorizó la ejecución del laudo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el análisis, resumidamente, cuando el tribunal del país donde se va a ejecutar el laudo estima que en el tribunal de la sede que lo anuló violó algunos principios, interpretó mal la noción de orden público? Porque la mayoría de las veces, cada vez que se presenta un problema, se apela a una interpretación de la noción de orden público. Y por lo que vamos a ver aquí, es un concepto elástico que cada cual la ve según su mirada. Pero parece que no hay en esta materia una noción uniforme. Pero cuando se violan principios básicos de honestidad, de justicia natural y concepciones domésticas del orden público, según este tribunal inglés, se han violado nociones básicas de lo que es la justicia, se autoriza
la ejecución del laudo. Entonces tenemos un primer antecedente, que es el caso de Yucos. Otro caso importante también, o muy referido, es el de Comisa contra Pemex, al cual también se refirió Juan Domingo, que fue llevado a ejecutar no en un tribunal inglés ni un tribunal francés u holandés, donde hay una cultura arbitral de avanzada, muy desarrollada, sino un tribunal estadounidense de la ciudad de Nueva York, la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se presentó el mismo problema de Yucos. Y la respuesta, cambiando lo cambiable, se centra también en la tesis según la cual, para el tribunal estadounidense, el tribunal ruso que anuló el laudo violó nociones básicas de justicia. Entonces, ya tenemos en este grupo de ejemplos una conclusión que podemos extraer. Bueno, hay otros casos que no me voy a extender, que señala la doctrina, de laudos dictados en Egipto, laudos dictados en los tribunales, en algunos tribunales de África, que han sido ejecutados en un estado distinto a aquel en el cual se dictó el laudo y se anuló el laudo. O sea, hay otros casos. No es que es abundante la lista, pero hay una lista mayor a la que yo acabo de mencionar, y en todo va a aparecer la misma noción de que el tribunal que violó, que anuló el laudo en la sede, violó nociones básicas de justicia y también algunos criterios de lo que es el orden público interno del estado donde se va a ejecutar el laudo. Entonces, vamos a decir que estos laudos zombies pueden ser ejecutados en eso que se llaman los paraísos arbitrales, como Francia y Holanda. Pudiera pensarse Inglaterra y Estados Unidos, por lo que vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es la idea, además de esta noción francesa del orden jurídico arbitral? Es la idea de preservar siempre, en la medida que es preservable, el laudo arbitral. Esto pudiera, esto pudiera hacernos pensar a nosotros en algo más macro, que es la siguiente. Esto es una reflexión propia que yo comparto con ustedes. Ayer escribí un tuit para decirlo. Es la siguiente. Si en el caso que se fuese a dictar, se dicta un laudo en un estado y se dicta un laudo en un país, y en ese país, el tribunal de ese país anula ese laudo, pero el Poder Judicial del país, del país que anula el laudo, aparece muy mal en los índices que miden el concepto de Estado de Derecho. Por ejemplo, si el país que anula el laudo aparece en ese índice en los últimos lugares, o en el caso venezolano, que además ha sido señalado por las Naciones Unidas recientemente, eso lo sabemos todos porque el Poder Judicial venezolano pues no es confiable. Entonces aquí hay un serio problema, porque ese laudo que anula ese Poder Judicial de esas características, bueno, tiene un acicate para que el juez extranjero no paralice la ejecución sobre la base de ese recurso de nulidad que ha sido declarado por lugar. Entonces, el prestigio del Poder Judicial del Estado que anula el laudo, a mi modo de ver, tiene un peso relevante. Bueno, dicho esto, voy a pasar a examinar tres casos venezolanos. Tres casos venezolanos que no son exactamente, encajan exactamente en la noción del laudo zombie, como lo hemos visto antes, pero son primos hermanos, se le acercan. Hay elementos que me hacen pensar a mí que es interesante que yo los explique o los refiera en esta exposición de hoy y los comparta con ustedes. El primero es un caso donde el doctor Juan Domingo Alfonso fue árbitro. No estoy revelando ningún secreto porque una vez
que esto pasa a los niveles de la ejecución o proponen un recurso de nulidad, la confidencialidad desaparece y pues pasa a ser público. Eso es importante pues destacarlo. No se está violando ningún secreto, esto es público, porque fue debatido en un tribunal federal en los Estados Unidos. El laudo Roche consistió, es un caso muy interesante, de los más interesantes que hemos vivido en Venezuela, porque fue un laudo que se dictó en rebeldía. Es decir, la parte demandada en el arbitraje nunca compareció. Nunca, es el caso Roche, donde Roche y la empresa Yutun celebraron un contrato de compraventa internacional de bienes y de equipos electrónicos, teléfonos, computadoras, etcétera. Roche pagó el precio y Yutun se comprometió a comprar en USA y a entregar en Venezuela dichos equipos, pero que no se entregaron. Y Yutun incumplió el contrato y entonces vino el procedimiento arbitral en Venezuela en rebeldía y bueno, se condenó a Yutun con un laudo arbitral. Este laudo arbitral no fue recurrido y Roche se fue al estado de Florida a ejecutar su laudo. Cuando pide el reconocimiento del laudo, y esto es lo interesante, aparece el director de Yutun, que es el señor Guarino. Este señor Guarino alega lo que se alega siempre, violaciones al orden público porque le habían violado el derecho a la defensa. Esto es, vamos a decir, un alegato macro, que siempre se va a invocar violaciones al orden público. Ya lo vamos a ver. Es uno de los problemas que tiene la interpretación de la Convención de Nueva York. Ya lo dije antes, lo estoy repitiendo, que entonces empieza a haber un debate sobre qué es el orden público. Yo después de decir más o menos lo que aprendí en la universidad, que el profesor de procesal que yo tenía, que era el doctor Leopoldo Márquez Sáñez, siempre se apoyaba en la noción del civilista italiano Emilio Betti. Son todas aquellas normas que cristalicen en torno a ellas conductas de observancia incondicional. Algunos, como Poti, hicieron una lista de cuáles eran esas nociones que encajaban dentro de esta definición de lo que es el orden público. Pero los efectos de la Convención de Nueva York, pues cada juez, cada estado va a ver esto de una manera distinta unos de otros. Entonces el señor Guarino, pues no es un caso aparte, invoca violaciones al orden público porque no se le respetó el derecho a la defensa, porque él no se defendió. Roche dice, bueno, no te defendiste porque te notificamos de todas las formas a vida y por haber, y no apareciste, vienes a aparecer ahora y haces este alegato. Esto se discute en el Tribunal de Miami, Tribunal Federal, y bueno, el Tribunal Federal consideró que no se había violado ningún orden público según la visión de la juez que dictaminó y ordenó la ejecución. Entonces, esto es interesante porque Roche había solicitado de la ejecución forzosa de ese laudo en Miami. Repito, el señor Guarino se opone a la ejecución, pero el tribunal de primera instancia confirmó la validez del laudo venezolano y su ejecución forzosa, lo cual fue confirmado por la apelación. Se ejecutó. Un caso interesante donde se discutió el concepto de orden público en un caso de un juicio en rebeldía. Otro caso también venezolano que es distinto al de Roche, que es el caso de Benfruca. Este se tramitó en la Cámara de Comercio de Caracas. En Benfruca se dicta un laudo, la Cámara de Comercio, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas dicta su laudo. Este laudo fue recurrido en nulidad y fue declarada sin lugar por falta de caución suficiente y eficaz. En este laudo se condena a Pacific Sky Corporation, una empresa española constituida domiciliada en Madrid, a pagar una suma de dinero. Y aquí empieza
empieza a ponerse en evidencia el problema de lo difícil que es la interpretación de la Convención de Nueva York y los obstáculos que se presentan y que se pueden presentar cuando vamos a pedir el reconocimiento y la ejecución de un laudo. Entonces, este caso venezolano, se le pide a Diana Trías, la secretaria ejecutiva, la excelente secretaria ejecutiva del Centro de Arbitraje, que certifique el laudo, se certifica y se van los abogados a ejecutar el laudo en un tribunal superior de Madrid. Entonces, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en Madrid lo inadmitió, porque en lugar de la certificación de Diana Trías necesitaba una certificación con apostilla. Todo esto fundamentado en la interpretación que hizo el Tribunal Superior de Madrid del artículo 4 de la Convención de Nueva York, que yo tengo por aquí. Los abogados de Benfruca cumplen con esta exigencia, regresan a Caracas, certifican el laudo con un notario y tramitan su apostilla y se regresan al Tribunal Superior de Madrid y lo consignan. El Tribunal de Madrid le dice, no, tú tenías que haber consignado ese recaudo en el momento de solicitar el reconocimiento. Entonces se tiene que retirar todos estos requisitos y volver a pedir el reconocimiento a través del exequatur y la ejecución de este laudo. Aquí observamos una cosa muy interesante. El Tribunal de Madrid tiene una visión muy burocrática al momento de interpretar el artículo 4 de la Convención de Nueva York. No voy a gastar mi tiempo leyéndolo, pero ustedes lo pueden consultar. Por ninguna parte este artículo dice que habla de apostilla. Eso es una exigencia sobrevenida. Bueno, se cumplió con la apostilla, se vuelve a presentar y estamos en este momento, hasta la información que yo tengo, que la tengo gracias a que Luis Ernesto Rodríguez, que es uno de los abogados que está llevando esto, yo lo llamo constantemente para que él me explique cuál es la situación, cómo ha avanzado este caso. La situación es que en este momento ya fue admitido y están esperando unos días para que está en el proceso de notificación de la parte deudora del laudo. Esa es la etapa que se vive actualmente. Pero ¿qué se aprende de ahí? Bueno, de esto se aprende el tema de dónde es que voy a ejecutar yo el laudo. Simultáneamente quiero señalar que debemos ser un poco optimistas porque este tribunal tan burocrático mereció que le propusiera unos recursos ante el Tribunal Constitucional español. Uno de esos recursos, yo lo tengo por aquí, si puedo ubicarlo, se los refiero exactamente a la fecha, en un grupo que tenemos algunos aficionados al arbitraje, como en mi caso, con expertos, se han discutido esta sentencia en el momento que fueron dictadas. El Tribunal Constitucional Español, repito, uno de estos recursos lo propuso un árbitro muy conocido por todos, que es Cremades, y el Tribunal Constitucional, porque se estaba tratando de ejecutar un laudo y este tribunal consideró que la motivación no era suficiente. Entonces no se pudo ejecutar y propusieron un recurso en el Tribunal Constitucional. Hay otros recursos se han propuesto también por abogados defensores del arbitraje en España contra este tribunal y otra corte superior que han prosperado. Entonces se está creando por la vía de la justicia constitucional un buen ambiente en España para que estas cosas se hagan conforme a como se están haciendo otros países, sin tantas trabas burocráticas, tantas trabas administrativas
que se han puesto no jurídicas, sino trámites burocráticos, lo que ha obstaculizado enormemente el caso de Benfruca, y que es uno de los problemas que se presentan cuando se va a ejecutar un laudo en el exterior, sobre todo si un laudo anulado, con la interpretación que va a hacer el juez local de la Convención de Nueva York y de la noción de orden público. Aquí yo quisiera hacerme una pregunta, compartirme una pregunta con ustedes. El caso de Benfruca, a diferencia de los casos que referí al principio, no fueron anulados en la sede. Se propuso un recurso de nulidad, pero fue desestimado por falta de caución. Yo pregunto lo siguiente: ¿cómo habría sido la interpretación del tribunal español? Estoy especulando. Si este caso hubiera sido anulado en la sede. Bueno, todo lo más cercano que tenemos, aquí se pusieron todas estas trabas, pese a que no hubo ninguna nulidad. Yo me pregunto, ¿qué trabas habrían puesto si este caso hubiese sido anulado? Lo dejo simplemente para la especulación y la discusión de cada cual. No es lo que ocurrió. Y ya repito, por fortuna, esto ha asumido un ritmo que parece que es el ritmo que ha debido tomar desde el principio. Finalmente, otro caso también muy interesante, porque es venezolano. En este caso, pues, yo lo conozco bien porque yo participé acá como abogado. Este es el caso siguiente, el caso de Castillo Bosa. Es un grupo financiero donde habían 3 hermanos que eran los accionistas: Leopoldo con el 50%, Gabriel y Juan José, con cada uno con el 25%. Uno de ellos, Juan José, se separa y propone una demanda arbitral en un tribunal en la ciudad de Miami, con reglas procesales de la AAA y con reglas de derecho sustantivo de la legislación del orden jurídico del estado de Florida. Tenemos un arbitraje con procedimiento AAA de la American Arbitration Association y derecho sustantivo de la ley de las leyes de Florida. Bueno, el hecho es que se tramita el procedimiento arbitral y se produce un laudo, y el acreedor del laudo lo va a ejecutar. No se propone un recurso en el territorio americano, sino que se propone, esto es lo más interesante de todo, se propone un amparo en Venezuela contra la ejecución del laudo en el estado de Florida. Y el tribunal venezolano, el Tribunal Superior Primero, dicta una sentencia en la cual, invocando el orden público, señala que se violaron unas normas de orden público, porque lo que siempre se dice, pues, había unos bancos de por medio, se tenía que haber notificado a la Procuraduría, a la Superintendencia de Banco, etcétera. O sea, se tenía que haber cumplido con una serie de trámites burocráticos y administrativos que no se cumplió. Entonces, declara la nulidad del laudo y dice que este laudo no se puede ejecutar en ninguna parte al amparo de la jurisdicción universal. Esa es la decisión. Bueno, se llevan su amparo a los Estados Unidos y pues los jueces no pararon la ejecución, no hicieron caso omiso de esta sentencia, y vuelven los mismos razonamientos que se utilizaron en los casos de Yucos y de Comisa. La noción de orden público que tiene el juez norteamericano y la violación de nociones básicas de justicia en las que incurrió el tribunal venezolano al hacer esto que hizo. Entonces, se declara nulo el laudo arbitral con un amparo dictado en otro estado.
sea, distinto habría sido, entonces no es que se declara la nulidad en la sede, sino que un tribunal de otro, distinto al de la sede, a través, en este caso, un amparo, pretende anular la ejecución, un laudo, bueno, lo anuló, solo que el tribunal norteamericano, los tribunales norteamericanos no le hicieron caso a esto. Bueno, conclusiones. El asunto de la ejecución de laudos anulados en la sede en el extranjero pasa por la interpretación que se hace de la Convención de Nueva York, en primer lugar. Y en segundo lugar, como muy importante, se presentan una serie de obstáculos derivados de esas posibles distintas interpretaciones. Otro obstáculo es la definición, la comprensión que se tiene de lo que es el orden público por cada juez. En la forma, la idea que hay detrás de esto siempre es de interpretar el arbitraje bajo el principio pro arbitraje, en primer lugar, de favorecer siempre aquella interpretación que facilita la ejecución. Porque un arbitraje que no puede ser ejecutado no es arbitraje. El arbitraje, como una sentencia, el laudo arbitral, como las sentencias judiciales que no se pueden ejecutar, pues pierden la esencia de lo que es una sentencia, de lo que es un laudo. Y para la ejecución de laudos anulados en sede, siempre va a tener mucho peso la credibilidad y el prestigio que tiene el Poder Judicial del país que anula el laudo por la vía de los recursos correspondientes que señala cada estado. Bueno, esto es a grandes rasgos la presentación que yo quería hacer. A mí me dieron 20 minutos, creo que hablé más de media hora, pido excusas por ello, hablé más o menos 40 minutos, pero quedo abierto al ciclo de preguntas y respuestas. Una cosa que quiero decir antes de concluir, aquí está James Otis Ronder, esta mañana me estuve leyendo, esto lo he dicho al principio, lo digo ahora, un artículo que él publicó en el 2002 sobre, aquí lo tengo, en el Journal of International Arbitration, que se llama la distinción International and National Arbitration, a Fading Distinction. Esto es una cosa que yo decía al principio, lo digo ahora. Realmente, todo lo que yo he venido diciendo demuestra, como lo explicó James Rodner en ese artículo de la Journal of International Arbitration del 2002, que la diferencia entre el laudo nacional y el laudo internacional ya es irrelevante. Ya es irrelevante. Porque si nosotros vamos a pensar que el futuro de estos arbitrajes van a depender de la posibilidad que tienen muchos de ellos de ser ejecutados en el exterior, bueno, esa distinción entre lo local y lo internacional va desapareciendo. Acabo de leer en el libro Homenaje ayer, preparando esto, estuve leyendo un artículo de Javier Ochoa, el profesor de la Universidad Central de Venezuela de Derecho Internacional Privado, que hace este señalamiento también. Este artículo es bastante bueno, está en el libro Homenaje a Pedro Níquel, que acaba de ser publicado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Hay muy buenos trabajos sobre arbitraje. Monismo a rabiar, un principio de equivalencia favorable entre el arbitraje comercial doméstico y el internacional. Él se adentra también atinadamente en hacer estas reflexiones que les acabo de mencionar. Bueno, con esto termino mi exposición y quedo a la orden de ustedes para contestar cualquier pregunta que hagan, pues si puedo contestarla. Muchas gracias. No, más bien, muchísimas gracias a usted, profesor Ramón Escobar. De verdad, Ramón, muchas gracias por tu interesantísima exposición y además por habernos hecho disfrutar de todas, con la adversidad del tiempo, de todas esas relevantes sentencias, tanto en Venezuela, decisiones en Venezuela, como sentencias
en el ámbito internacional en este importantísimo tema, dada tu brillante exposición. Tienes diversas felicitaciones acá de varios de los profesores que han asistido la mañana de hoy y tienes una pregunta de uno de tus ahijados, del profesor Carlos Huepe. Ajá. Carlos pregunta lo siguiente. La noción de orden jurídico arbitral se entendería como paralela a lo de los ordenamientos estatales. Sí, exactamente. Sí. De modo que el recurso de nulidad en la sede equivaldría analógicamente a una suerte de denegación de un exequatur. Si mi comprensión es la correcta, ello permitiría sostener la validez del laudo en jurisdicciones distintas a la de la sede, con independencia de la validez de la declaratoria de nulidad del país de la sede, o incluso de la existencia o no de violaciones o no al orden público en este país. De ser el caso, habría de procederse al reconocimiento para la ejecución en el otro país. ¿Qué opina usted? Bueno, muy buena pregunta. Primero, debo resaltar que hay que precisar la noción de reconocimiento y su diferencia con la de ejecución. El reconocimiento, como dije, es darle entrada al orden jurídico interno a ese laudo extranjero. Algunos países, como el caso español, exigen el exequatur, pero Venezuela, que tiene una ley de arbitraje comercial de avanzada, que en su artículo 48 no requiere del exequatur. No requiere del exequatur. Entonces, hay que ver dónde, fíjense, lo que pasó en Miami, o el caso Roche, no se pidió exequatur. Entonces, hay que ver cómo se interpreta la Convención de Nueva York. A mi modo de ver, como venezolano que soy, y con mi ley de arbitraje comercial que tengo, que es muy buena, aquí está uno de sus redactores, que es James Rodner, la autora, nuestra querida amiga y recordada y queridísima profesora Tatiana de Meckel. O sea que esta ley la hicieron una mano experta. No requiere el exequatur. Entonces, hay que ver, a mi modo de ver, el artículo 4, que lo tengo aquí, de la Convención de Nueva York, tampoco habla de exequatur. En la doctrina española, todo ese material que me mandó Luis Ernesto Rodríguez, que yo me leí vorazmente para prepararme para hoy, bueno, hay muchas doctrinarias, digo doctrinarias mujeres porque leí dos trabajos de dos mujeres, dos profesoras, que dicen que la interpretación del artículo 4 de la Convención de Nueva York no nos puede llevar a la exigencia del exequatur. Sin embargo, lo están exigiendo algunos jueces. Por eso es que yo digo que habría que hacer un curso en las universidades sobre la Convención de Nueva York y sus criterios de interpretación, que el libro de texto para hacer ese curso sería desmenuzar el libro del profesor Albert van Berk, el profesor holandés. Entonces, pero esto es una materia que yo invito a que la maestría de Derecho Internacional Privado de la Central, que es tan buena, donde se ejerce la excelencia académica, se incorpora esta materia y también en los cursos de procesal, porque como estamos viendo, aquí hay una mezcla del derecho procesal con el derecho internacional privado, con derecho constitucional, con filosofía del derecho, con teoría política. Aquí se mezclan, se cruzan una cantidad de cosas. ¿Por qué de teoría política? Porque cuando el juez de otro país, que puede tener una formación humanística importante, cuando ve de dónde viene el laudo, tiene que ubicar, bueno, déjame ver quién fue el juez que dictó este laudo. No son unos autómatas. Bueno, esa es mi respuesta, Carlos. Y además, el núcleo de tu pregunta es en paralelo a la justicia, al orden, a la jurisdicción estatal propia de una persona de mi edad. El profesor Planchar señala en este sentido, además del principio pro arbitraje, el profesor Pedro Planchar, además del principio pro arbitraje, hay que luchar por argumentos de mala fe sobre orden público y argumentos de mala fe para desconocer los contratos libremente celebrados. Te da felicitaciones y me pidió que
que comentara ese particular escrito por él en el chat. Tengo una pregunta acá. ¿Cuál es el límite de la discrecionalidad del juez de ejecución para negar o no la ejecución del laudo? En ese sentido, usted ha expresado el tema de los principios que refiere el caso de Yukos Capital versus Rosneft, y también, entre otros, los principios pues, de honestidad, justicia natural, entre otros principios generales del derecho. Pero quería, si puede, porque sin duda aquí podemos estar en presencia probablemente de conceptos jurídicos indeterminados en algunas de las situaciones, como ha pasado en el ámbito del derecho administrativo. Y quisiera saber su opinión en ese sentido, tanto de la concepción de orden público, que como decíamos pueden haber distintas percepciones, como de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Bueno, sí, la pregunta creo que se refiere a que si hubo mala fe, me imagino, del que impide la ejecución. Bueno, eso es un asunto muy subjetivo, habrá que ver cada caso concreto. Aquí no se puede pensar en abstracto ni dar conceptos en abstracto, sino sobre el caso concreto. Hay que ver cuál ha sido la conducta. En cada caso se analiza la conducta procesal de las partes y sobre todo los argumentos jurídicos para ver si el laudo, como por el caso de Roche, que pasó por ese filtro, y que Juan Domingo fue árbitro ahí, y también lo fue mi hijo y Eloy Anzola. Ahí se examina si ese laudo viola alguna noción de orden público. El orden público de los Estados Unidos, la noción de orden público que tiene el juez que está sentenciando. Si viola algún criterio jurídico, como el sentido de justicia, los criterios de decencia, todos estos parámetros que se discutieron en el caso de Yucos y el caso de Comisa, los examina el juez. Los principios básicos de justicia, básicos de honestidad, de justicia natural, y las concepciones domésticas de orden público y doméstica que entiende el juez que existen en el país sede y que existen en el territorio del estado donde se va a ejecutar el laudo. Todo esto, si pasa ese filtro, pues el laudo se cumple. Si no pasa ese filtro, el laudo pues no se ejecuta. Que hay una noción de orden público arbitral, en opinión de los juristas franceses, sí lo hay. No es una noción que se acepta pacíficamente. Algunos venezolanos dudan que eso sea así, pero para Emmanuel Gaillard es así, y ustedes pueden incluso ver por YouTube algunas intervenciones de él, y que era uno de los abogados estelares en estos procedimientos de ejecución laudo-zombie. Esa es la idea que hay, que como es una cuestión de interpretación del derecho, cada cual tendrá la de él. Pero dado lo interesante, doctor Escobar, tiene varias preguntas, tiene varias felicitaciones también y tiene varias preguntas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. El doctor Humberto Grisano le pregunta, en el caso del amparo del superior primero, ¿pudieran pedir desacato contra los abogados o partes en Venezuela en virtud de que siguieron la ejecución en el extranjero? Bueno, sí, yo leí la pregunta. Bueno, eso sería más descabellado que lo que pasó con el amparo. En mi opinión, no. Creo yo. Mi opinión, no. Eso no, pero de todas maneras, le contestó mi querido amigo Humberto Grisano, buen árbitro, buen jurista, fue juez probo y fue mi alumno. Muy destacado. Yo no creo que eso sea posible, pero de todas maneras, uno a la edad que ya yo tengo, que posiblemente uno de los mayores en este foro, pues he visto tantas cosas que uno tiene que tener la mente en blanco y aceptar que cualquier cosa puede ocurrir. Pero estamos tratando de resolver el asunto desde el punto de vista jurídico y hasta político. Yo no veo cómo un juez venezolano pueda
sancionar por desacato porque un juez de los Estados Unidos se apartó de su criterio sobre la base de esta noción del orden jurídico arbitral y de otras nociones, pues, que tiene ese juez. Por cierto, los tribunales federales en los Estados Unidos gozan de mucho prestigio, no así los estadales. ¿Por qué? Porque los jueces estadales, los jueces federales los eligen de por vida. Entonces, el que está ahí no está pensando en que debe ser esto o aquello para preservar su cargo. En cambio, el juez estadal, como tiene que ser electo, apoyo electoral, entonces tiene que hacer campañas políticas y tener mucho cuidado. No tiene esa libertad que tiene el juez federal al momento de sentenciar. Por eso es que es importante tener esta distinción. Los jueces federales gozan de autoritas, de prestigio, su reconocimiento como jueces, son reconocidos como buenos jueces porque disponen de ese atributo romano de la autoritas, la credibilidad que tienen sus decisiones. Profesor Escobar, la doctora Irene Loreto le pregunta, ¿pudiera aclararnos cuál sería el fundamento jurídico normativo del recurso de nulidad del laudo extranjero en el territorio nacional? Recurrir un laudo extranjero en Venezuela. Correcto. No lo veo. Con recurso de nulidad no. Lo que puede ocurrir, eso no hay recurso de nulidad en este escenario. Ella pregunta, Irene, a quien saludo, historiadora también, profesora de Derecho Administrativo, muy apreciada y admirada. Lo que ocurre en esos casos es la oposición a la ejecución, al reconocimiento. Oposición al reconocimiento. Ya sabemos que en Venezuela se necesita el exequatur por disposición del artículo 48 de la ley de arbitraje. Pero entonces en este caso vamos a un procedimiento ya de derecho procesal nacional. Oposición al reconocimiento. El profesor, su alumno también, Juan Corodi, pregunta lo siguiente, además de ofrecerle y darle felicitaciones por la excelente charla. Le pregunta si la crisis del arbitraje está en gran medida en la dificultad de ejecución, entonces, ¿cuál es el remedio para esa crisis? ¿Fortalecer las medidas cautelares? ¿O existe alguna otra fórmula? Bueno, esa pregunta también agradezco a Juan Corodi, a quien saludo. Tiene mucha curiosidad intelectual en los temas de literatura y su conexión con el derecho. Agradezco su presencia aquí y su pregunta yo me refería al principio de mi exposición, cuando hablé del marco teórico. Voy a recoger eso. Cuando hace unos años, no sé cuántos, 30, posiblemente más, cuando el arbitraje no estaba tan desarrollado como ahora, los porcentajes de las estadísticas de ejecución voluntaria eran muy altas, 90%, algo así. En la medida que el arbitraje aumenta su uso, pues empiezan los problemas de gente que no queda contenta con el laudo, recurren y tal, y empiezan los problemas. Ya la ejecución no es siempre voluntaria. Entonces, ahora el laudo, como dije al principio, se tiene que ejecutar, porque un laudo que no se ejecuta, pues no tiene sentido, un laudo bufo. El juicio empieza con la demanda, en este caso con la solicitud arbitral, y termina con la ejecución, como decía José Andrés Fuenmayor en sus excelentes clases en la Universidad Central, en el doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, es necesaria la posibilidad de ejecución. Cuanto a las medidas cautelares, ya sabemos que el árbitro las puede dictar, pero no las puede ejecutar, porque se requiere del imperium para poderlas ejecutar. Pero, por supuesto, aquí valen las medidas cautelares necesarias en sede de ejecución. El doctor Ramsés Gasoy pregunta, ¿la acción de nulidad del laudo debe limitarse a la legalidad del convenio arbitral y a la regularidad del procedimiento de arbitraje? Parece entonces que la noción de orden público ya no es aplicable a la revisión de los hechos y derechos de los laudos y quedarían revisables el cumplimiento de las garantías fundamentales, como por ejemplo el derecho a la defensa.
Pregunta, ¿es así? Bueno, fíjate, el asunto del acuerdo arbitral. Yo soy de los que piensan que el acuerdo arbitral no debería dar ningún problema en la secuela del procedimiento arbitral, porque la definición sobre el acuerdo arbitral debe quedar bien clara en los términos de referencias por las partes y con los árbitros. Entonces, en los términos de referencia debe quedar aclarado muy bien la salud y la entidad del acuerdo arbitral. Eso no debería dar problemas después. En cuanto a los causales de nulidad, ya sabemos que son la incongruencia, las causales taxativas, que son de forma que establece la ley de arbitraje comercial aquí y en todas partes. El problema de la nulidad no es sobre el derecho sustantivo, no es sobre el derecho sustantivo. Ahora, sobre la indefensión, que es a lo que se refiere la pregunta, es aquí otro problema que hay que definir con claridad, que ocurre mucho. Puede ser, como pasó con el caso Roche, que el señor no se personó y después alegó indefensión. Hay que ver si hubo indefensión o no, que es un concepto que hay que definir en cada caso. Si a la parte se le brindó la oportunidad de ejercer su derecho de la defensa y ejercer todos los recursos sin obstáculos. Si hubo un problema de orden procesal que es imputable a la parte, eso no causa indefensión, porque la indefensión es una noción que requiere que es solamente imputable al juez y en este caso al árbitro. Yo me he puesto a pensar por la lista de personas que están en los